Buenos días. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes aquí en el CI por medio del video. Y ahora queremos hablar de la iglesia, la naturaleza de ella y la palabra de Dios. Y cómo operamos, cómo funcionamos y realmente lo que nos sustenta como ministros del Evangelio. Entonces vamos a un texto y después estaré leyendo alrededor de ese texto para entender lo que se dice exactamente. Entonces, si traen sus Biblias, ábranlas en Juan 6 y vamos a leer los versículos 66 hasta el 69. Juan 6, 66 al 69. La palabra de Dios dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El texto es profundamente importante porque lo que se dice aquí en el texto por el apóstol Pedro, cuando Cristo pregunta si los discípulos también quieren irse de él e irse por otro rumbo, Simón Pedro de manera enfática dice, ¿a dónde más iremos? No hay otro lugar a donde ir porque la vida eterna solo viene de ti, de nadie más. Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Es una declaración bastante valiente por varias razones y porque vemos la vida de Pedro desarrollarse. Y sabemos que va a negar a Cristo 3 veces, y sabemos que Pedro va a enfrentar muchas tribulaciones, muchas pruebas, desilusión, pero en su corazón él sabía que no había a ningún otro lado que ir. Como ministros del Evangelio, como hombres y mujeres que Dios ha salvado por su gracia y por su misericordia, tú y yo enfrentaremos muchas tribulaciones en esta vida. Habrán muchas tormentas que tendremos que pasar y muchas cosas que pasaremos. Habrán muchas personas en la iglesia que pueden ser amigos o conocidos y que hemos invertido tiempo en ellos y fuerzas y oraciones y que luego o se apartarán de la fe o dejarán la iglesia por completo. Y es que la iglesia es una colección de creyentes, un grupo de personas salvos por la gracia de Dios, y nos reunimos en el día del Señor para exaltar al Señor Jesucristo, para adorarle, para glorificarle, y nos reunimos con este entendimiento de que somos pecadores salvos por la gracia de Dios, y no hay nada más a que podemos ir nosotros sino a Jesús, y solo Él mismo nos satisface. Este texto es único porque se encuentra al final de una de las escenas más dramáticas de todo el Nuevo Testamento. Tal vez el más familiar de los milagros del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6 narra este milagro, al igual que Juan 6, la alimentación de los 5,000. Muchos estudiosos creen que habían más de 5,000. Decían que eran hombres 5,000. Entonces, algunos dicen que pudieron haber hasta 20,000 personas, incluyendo las mujeres y niños. La Biblia nos describe esta escena en Marcos 6, donde nos dice que Jesús reunió a sus discípulos fuera de Bethsaida en un monte, en una área de pastos verdes, y muchos se acercaron a Él. Y mientras vinieron a Él, vinieron porque su fama se había extendido. Habían oído de sus muchos milagros, de las muchas cosas que había hecho, y ellos también querían ver que sucediera eso entre ellos. Y muchos también
se dieron cuenta que este hombre de Nazaret, que podía levantar personas de los muertos, sanar leprosos, que quizá era el Mesías que hemos esperado, quien se levantará y le vamos a hacer nuestro rey. Y así nos dice la Biblia que intentaron hacerlo. Entonces, cuando llegaron para ver que Jesús hiciera uno de esos milagros asombrosos o quizá levantarse para ser el rey que buscaban, la Biblia dice que Jesús les vio y tuvo misericordia de ellos. La Biblia dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque cuando los vio como ovejas sin pastor. Y muchos sabemos que las ovejas son animales muy tontos y las ovejas por sí solas sin un pastor simplemente se desbarrancan, y si otra oveja ve a una oveja que va por el barranco, le seguirá tras él. Ellos se caen en hoyos, se caen postrados en sus lomos, sin poderse levantar, se apaniquean hasta la muerte. Y un pastor es de lo más importante a un rebaño. Y el pastor no empuja las ovejas, sino que las guía. El pastor es alguien que corrige con misericordia, disciplina, protege y lleva a las ovejas a un pasto nuevo y verde. Las ovejas necesitan desesperadamente al pastor, su vida depende de ello. Y la Biblia dice que Cristo, cuando los vio como personas sin ayuda, caótica, personas confundidas y que necesitaban un pastor. Entonces la Biblia dice en el versículo 34 que los hizo sentar en el monte y les empezó a enseñar. Y ellos no habían venido para ser enseñados, sino a ver un milagro, para ver a un rey levantarse, o que pudiera ser un milagro para liberarlos de la opresión romana. No habían venido para ser enseñados, pero Cristo les enseña. Y ustedes saben el resto de la historia. Les enseña hasta que se hace tarde, y los discípulos le dicen a Jesús, ya mándalos a sus casas, porque no hay suficiente comida para ellos. Entonces Jesús les dice, pues denles de comer. Felipe correctamente dice que no sería suficiente 200 denarios para alimentarlos. Y luego Andrés va y consigue la comida de alguien, se la trae a Cristo y le dice, es lo único que pude encontrar, ¿es suficiente? Y ahí es donde Cristo lleva a cabo este gran milagro y alimenta casi 20,000 personas, y que sobraron aún 12 cestos y la gente estaba saciada. Un milagro asombroso. Pero ese no es el punto de todo lo que sucede en este texto. Jesús vino para enseñarles y les alimentó porque tuvo compasión de ellos, porque tenían hambre. Pero la Biblia dice que luego les dejó después de enseñarles. Y no todos vieron el milagro, pero se enteraron de lo que Cristo había hecho. Ni aun los discípulos lo entendieron. Sus corazones estaban endurecidos a lo que Cristo había hecho. Y Él los deja. Y luego hay un suceso de que Jesús anda en el agua esa noche. Y al otro día se presenta de repente en Capernaum y va a la sinagoga y enseña en la sinagoga de costumbre. Y Juan nos dice al final del capítulo 6, después de presentarse en Capernaum, él va a la sinagoga para enseñarle a la gente. En el versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En otras palabras, otras de las personas que estaban con la multitud le encontraron después en la sinagoga y le dijeron, ¿por qué nos dejaste? ¿Por qué nos abandonaste? Versículo 26. Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, lo que está pasando en el texto, lo que pasa aquí,
que nos lleva al versículo 66 y esta gran declaración de Pedro. Señor, ¿a dónde más iremos o a quién más iremos? Déjenme observar algunas cosas del texto. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús no vino para llevar a cabo milagros, sino para darnos el milagro más grande, y ese es el milagro de la salvación. Por eso vino Cristo. Él venía, Él enseñaba del reino venidero y sí, hacía también milagros, pero esos milagros eran para mostrar la realidad de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, cuando la gente viene al monte, aunque quieren un milagro, ¿qué hace Jesús? La Biblia dice que Jesús les dio lo que más necesitaban, no un milagro, una sanidad física, sino que les dio el ministerio de la palabra. La cosa que necesitaban más que todo era el ministerio de la palabra. Ahora, esto lo sabemos fundamentalmente como cristianos. Sabemos que la palabra de Dios es sin error, es inspirada. De hecho, el apóstol Pablo diría que es útil para todo. En 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el obrero de Dios esté preparado para toda buena obra. Lo que la gente necesitaba ese día no era tanto una comida, aunque sí la necesitaban, sino la palabra de Dios. Necesitaban la palabra viva de Dios, el Logos venido de Dios, que infiltrara su vida y les enseñara los mandatos y decretos de Dios. Ahora, es importante también entender que ellos no lo entendieron, y muchas personas que vienen a nuestras iglesias y aún nosotros mismos, una de las cosas que no queremos recibir a veces es el ministerio de la palabra de Dios. Encontramos pasajes para enseñar que nos gustan, cómodos, queremos oír sermones que nos hacen sentir bien, pero la realidad es que lo que más necesitamos, aun cuando sea incómodo y nos lleva a un punto de convicción tremenda y de arrepentimiento, es que necesitamos la palabra de Dios. Ahora estas personas no lo entendieron. De hecho, los discípulos tampoco lo entendieron. Es por eso que al otro día, cuando le hallaron en Capernaum, enseñando en la sinagoga, están un poco molestos y dicen como que, ¿por qué nos dejaste? Tienes que hacer más de estos milagros. Queremos que nos des más de comer. Y Jesús les dice que no vinieron a Él porque vieron la señal, sino porque sus estómagos fueron llenos y ahora tienen hambre otra vez. Ustedes ahora quieren de desayunar. El versículo 27. No trabajáis por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Ahora, aquí pasa algo mucho más grande cuando Jesús empieza a hablar del pan, cuando les da el ejemplo del pan. Si ven en el versículo 28 de Juan 6, la Biblia dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, el contexto de estas personas es muy diferente al nuestro contexto hoy en día. El pan era algo que se necesitaba todos los días para sobrevivir. Trabajabas por pan. En otras palabras, trabajabas para vivir. No era para tener mejor casa o alguna otra cosa, era para vivir. Entonces, para esta gente el pan era algo diferente. Era sustento de sus vidas.
Pero la otra realidad que tenemos que entender del texto es que tenían una historia con el pan. La historia es hasta Éxodo 13 hasta Éxodo 16. La Biblia nos dice la historia de cómo Dios llevó a su pueblo al desierto, camino a la tierra prometida, después de librarles de la esclavitud a Faraón. La Biblia nos dice que cuando el pueblo llegó al desierto, después de que Dios había hecho todos estos milagros y señales, las 10 plagas, los libró al pasar el ángel de la muerte, cuando ungieron los postes de su casa, de la puerta, con la sangre del Cordero de la Pascua, simbolizando la propiciación venidera, y los libró del Mar Rojo, hizo todos estos milagros. Ahora están en el desierto, camino a la tierra prometida, porque Dios ha hecho milagro tras milagro tras milagro, les ha salvado de la esclavitud de los egipcios. Pero rápidamente, después de haber sido salvados y libertados, la Biblia nos dice en Éxodo 16, versículo 3, que el pueblo de Israel les decían, o sea, se quejaban con Moisés y los líderes: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. En otras palabras, lo que dijeron en este momento es: ¿nos sacó Dios hasta acá al desierto para vernos morir? Y luego dijeron: en realidad estábamos mejor en Egipto. Hablan como si estaban en una fogata cada noche y pasándole súper. Decían que en Egipto nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta llenarnos. Lo que rápidamente se les olvidó es que eran esclavos en Egipto y habían visto a miles, amigos, familiares, ser azotados hasta la muerte por los egipcios, y que les daban solo apenas lo necesario para vivir, para trabajar. Y pronto después de su salvación, de su liberación, ellos veían ese momento y dijeron: era mejor en Egipto, en esclavitud, porque comíamos pan todo el tiempo y estábamos llenos. Pero luego vean lo que dice en Éxodo 16:3. Porque ustedes nos han sacado al desierto para matar de hambre a esta multitud, de hambre. En otras palabras, sí, Dios hizo todos estos milagros y estas plagas, y sí nos trajo por el Mar Rojo, pero comíamos mejor en Egipto y ahora vamos a morir de hambre en el desierto, porque Dios no es capaz de proveer. El versículo 4 de Éxodo 16. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y nos brincamos hasta el versículo 13. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es? Eso decían. Entonces ven lo que pasa aquí, ¿no? Sus antepasados, librados de la esclavitud, querían volver a la esclavitud en Egipto porque creían que Dios no podía saciarlos. Pero nos dice que Dios decidió sí satisfacerlos y proveyó lo que llamamos maná, pero ellos le llamaban: ¿qué es esto? En la mañana, cuando despertaban, durante 40 años, 6 días a la semana, y veían que había esta provisión.
Dios proveía esta sustancia blanca, menuda, redonda, afuera de la tienda de millones de hebreos. Y cada día juntaban exactamente lo que necesitaban hasta que estaban llenos, saciados. Y por 40 años ellos comían hasta estar llenos por la mano de Dios. Y no solo eso, sino cada mañana sucedía este milagro. Dios desde el cielo, no pierdan esta imagen. Dios proveía una sustancia blanca menuda en el suelo. Y ellos tenían la oportunidad o de rejuntarla o de pisotearla saliendo de sus tiendas, aquello que Dios les dio. O pisotearlo o recibirlo. Recibir lo que Dios ha provisto del cielo y que esta sustancia pura, blanca, y ellos decían, ¿qué es? Así le llamaban, ¿qué es esto? Y así le llamaron por 40 años. Y eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es? Y todos los decían, ¿qué es? Y decían los niños, ¿qué es, papá? Cuando veían cada mañana. Y su respuesta era, pues es lo que Dios nos ha dado para vivir. Recuerden eso. Es lo que Dios nos ha dado para vivir. Y comían hasta estar saciados. Entonces avanzamos con eso en nuestras mentes hasta la alimentación de los 5,000. Estas personas quieren un rey que se levante a librarles de opresión, pero hace algo en su medio del que se enteran que él puede proveer pan de la nada. Entonces, la gente se acuerda la historia del Antiguo Testamento y dicen, a nosotros nos agrada él es como Moisés. Moisés, y estas son sus palabras, Moisés nos dio pan, así dijeron, Moisés nos dio pan. Ahora sabemos que eso es tonto. Moisés no les dio nada así. Moisés no anduvo a las tiendas de 2 millones de personas a medianoche poniendo pan fuera de sus tiendas. Dios solamente hizo esto. Moisés no tuvo que ver. Pero la gente estaba confundida entonces y también hoy. Y así como Moisés nos dio pan, así también este hombre nos va a dar pan, proveerá para nuestras necesidades. Y si provee, ya no vamos a tener que trabajar por nuestro pan. Nos gusta esto. Aquí hay un hombre que puede hacer milagros, puede hacer vivir a los muertos y a propósito nos alimenta. Entonces vamos a seguir a a donde vaya. Él hace que todo esté cómodo, ¿no? Pero lo que Jesús había venido a hacer ese día no era alimentarlos, sino darles la palabra de vida eterna. Y es que esta gracia del maná en el Éxodo era para apuntarles hacia la gracia mayor en la provisión del pan vivo del cielo. Y luego cuando Jesús manifestó este milagro ante ellos, seguían confundidos. Entonces al otro día, aún los discípulos confundidos en Capernaum, al estar él enseñando ahí, le dicen, ¿qué haces? Queremos que nos des más de comer, queremos que te levantes y hagas más milagros y seas nuestro rey. Y le dijeron, Moisés hizo eso, ¿por qué no lo haces tú? Y Jesús responde, no fue Moisés el que lo hizo, fue Dios, fue mi Padre. Juan 6:33. El pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora quiero mostrar unas cosas de este texto y ver algunos otros, y luego vamos a llegar a una conclusión del primer pasaje que leímos. Unas observaciones. Esto es lo que dice la Biblia. Versículo 35 de Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Hay 7 declaraciones yo soy en Juan.
Ahora, claro que sabemos que la gran declaración yo soy es de Éxodo 3. Todo el contexto del maná en el desierto y su liberación del pueblo fue que Dios vino a Moisés y dijo, escuché el quejar de mi pueblo y los vas a librar. ¿Y qué le digo a Faraón? Él cree que es Dios. Dios le dice, dile al Faraón que el yo soy, el que soy, te ha enviado, que solo hay un Dios y no es Faraón, sino que soy yo. Y Jesús se identifica en este momento como Dios. Él dice, no solamente soy Dios, soy el pan del cielo. Yo soy esa sustancia pura, menuda, que lleva a cabo el plan salvador de Dios. Yo voy a saciar a mi pueblo y voy a permitir que vivan. Yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí no viene, no le echo fuera. Una nota adicional. Es importante entender, como hijo de Dios, que la salvación está en las manos de Dios y solo de Dios. Que Dios traerá a todos a sí mismo, que Él desea traer a sí mismo, y cumplirá sus propósitos y sus planes y sus deseos, y podemos descansar en la realidad que el reino de Dios no depende de nosotros, sino depende de la obra de Jesucristo el Señor. En el versículo 41. Murmuraron entonces de Él porque había dicho, yo soy el pan del cielo. Y decían esto porque no les gustó, querían un milagro, querían desayuno todos los días. Y Él está hablando en rimas a ellos en cuanto a ser el pan de vida y comer su carne y beber su sangre. Entonces se burlan de Él como siempre lo hacían. Dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Acaso no es un varón joven de ahí del campo de Nazaret? ¿Qué sabe él? Versículo 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que Jesús dice aquí es que Él es soberano en salvación. Eso es importante. Ahora en el versículo 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Unas observaciones que nos ayudan al recordar como ministros del Evangelio, al estar en una iglesia local. Como pastor, hay momentos y temporadas, y ciertamente esa es una de esas temporadas cuando las cosas son inciertas y no claras. Hay momentos cuando sentimos que vamos a una tormenta o estamos en medio de una tormenta. Hay momentos de incertidumbre cuando gente se va de la iglesia en grandes números y que personas no vienen a la fe en Cristo por una variedad de razones y no están confiando en el Evangelio de Cristo. Y como ministro te puedes desanimar, te puedes sentir derrotado, pero una cosa que siempre me tengo que recordar es que Dios solo es soberano en la salvación. Jesús les dice a estas personas que no recibían su mensaje que les enseñaba del reino venidero, que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y que, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y lo que yo aprendo es que Dios es soberano en la salvación, y que no es mi tarea manipular circunstancias o aún desanimarme en el caos y confusión, sino confiar en que Dios va a llevar a cabo su plan redentor. Otra cosa que me doy cuenta de este texto es que muchos
no recibirán a Cristo por salvación, pero Dios cumplirá y terminará su obra redentora. En otras palabras, Cristo, la obra de Cristo está completa. Cristo es victorioso. El reino no depende de mí. De hecho, solo depende del Rey, el pan de vida, el gran yo soy. Y Cristo perfectamente satisfizo todos los deseos de Dios hasta la muerte en cruz y es glorificado en el cielo y esperamos su regreso y salvación de su iglesia. Y mientras tanto debemos de trabajar para su gloria, entendiendo que Él está en control de todas las cosas. Y si una persona recibe a Cristo o si otra persona le recibe, no es el obrar de nosotros. Es nuestra tarea sembrar la semilla del Evangelio y que Dios lleve a cabo su obra que Él dice que Él va a llevar a cabo. Otra verdad que veo claramente en este texto es que Jesús nos da todo lo que necesitamos para estar satisfechos, aunque muchos queremos saciarnos de otras maneras. Esta gente está molesta porque ellos quieren ser saciados de otra manera. Pero lo que Jesús les dice es que solamente serás saciado en mí, porque yo soy el pan de vida. Vean lo que dice en el versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y que murieron. En otras palabras, la gracia que Dios les dio en el maná no era sustentable para siempre y siempre y siempre. La cosa buena que tuvieron en el maná, aunque lo consumieron, aún les llevaba a morir. Es por eso que entendamos que lo que sucedía en el desierto es que Dios dio el maná, era un cuadro o un tipo del arquetipo, o un tipo o cuadro del cumplimiento que es Jesucristo. Jesucristo es el único pan perfecto que desciende del cielo y que satisface para toda la eternidad. Eso es lo que se dice en Juan capítulo 1, ¿no? Cuando Juan empieza su evangelio, en el principio era el Logos, el Verbo, y era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, pan, y habitó. Descendió del cielo entre nosotros y lo hemos visto. Vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así empieza su evangelio, que así como Dios llovió el maná, esta sustancia blanca, menuda, y sustentó a su pueblo, Dios nos da lo mejor que sustenta a su pueblo eternamente, a Jesucristo. Lo hace descender, lo pone ante nosotros y nos ofrece eternidad. Nos ofrece vida eterna en su Hijo Jesucristo. Al comer su carne y beber su sangre, nosotros tendremos vida eterna. Ahora, estas palabras son un poco confusas, ciertamente, a alguien que nunca ha ido a la iglesia o que no ha leído la Biblia. Pueden sonar un poco raras, ¿verdad? Pero esa es la hermosura de ello. Mucha gente dice, Jesús fue solo un buen maestro o un buen profeta. Pero el problema con eso es que si cualquier otra persona dijera alguna de estas cosas, pensaríamos que está loco. Jesús dijo que Él es Dios y luego dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Si alguien te lo dijera, tú dirías que está loco. Pero estas son las palabras que Cristo dice. En otras palabras, o lo puedes recibir por lo que dice, creyendo en Él, o tienes que pensar que está loco. Jesús no deja lugar para una discusión, ningún lugar para debate. Él dice, o soy yo o el mundo.
Y la realidad es que en la iglesia, aún entre seguidores de Cristo, aún entre gente que se congregan en nuestras iglesias cada semana, muchos de ellos no quieren el Jesús de la Biblia, solo quieren una vida mejor. Y lo sabemos, porque yo soy así. Lo sabemos porque tú eres así. Cada día hay maneras en que tratamos de satisfacer nuestra carne, satisfacer nuestros deseos, aparte del Señor Jesús. Y Jesús dice, yo sé que te llenaste ayer. Y la única razón que están conmigo hoy es porque se quieren saciar otra vez. Pero les digo que lo que necesitan es la palabra viva. Lo que necesitan es el pan de vida que sustenta y satisface y te llena por siempre. Porque puedes comer un poco de pan y aún más maná. Pero vas a morir porque el tiempo se acaba. Pero necesitas ser rescatado del pecado. Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Isaías 55, 1 al 3, el profeta lo dice así. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Esta historia de estar satisfechos en Cristo como el pan de vida se ilustra en toda la palabra de Dios. Esa es la historia de salvación. Que tú y yo diariamente seamos satisfechos solo en Cristo. Que nosotros diariamente nos arrepintamos de aquello que metemos en nuestra vida para satisfacción y que no es Cristo, porque esas cosas nunca nos van a satisfacer. Lo que necesitamos es salvación por gracia, por fe solamente, y ser satisfechos con la palabra de Dios en el contexto de quién es Dios, en el contexto de quién es Cristo. Y es que todo esto se nos dice por toda la palabra. La Biblia dice que este pan que satisfacería para siempre fue profetizado en Éxodo 16, que ya leímos. Pero luego este pan que satisface para siempre se ilustra en un libro del Antiguo Testamento llamado Ruth. Se da en un lugar, no por coincidencia, que se llama Belén, que significa la casa de pan. Es una historia de una viuda moabita que es desechada, extranjera y no tiene ninguna esperanza. Pero al final de la historia ha sido redimida y no se pierdan este cuadro del libro de Ruth. Ella ha comido hasta saciarse y traído sacos y sacos de grano continuamente porque ella ha sido satisfecha eternamente al ser redimida. Profetizado en Éxodo, ilustrado en Ruth y luego proclamado en Juan capítulo 6. La palabra viva, el logos vivo, el pan de vida, ahora está presente, pero la Biblia ahí no para todavía. La Biblia dice que este pan, esta satisfacción eterna en Cristo Jesús solamente se realizará en el reino futuro. Llegamos a Mateo 26, al estar Jesús la noche antes de ser entregado con sus discípulos en la cena del Señor durante la Pascua, y tiene la última cena con ellos. ¿Y qué es lo que tiene con él? Tiene jugo y tiene pan. Y dice, este pan será partido por ustedes. Y al final de la cena dice, no volveremos a comer de este pan y de este jugo hasta ¿cuándo? En el reino de mi Padre, en el día final. Apocalipsis, cuando estamos alrededor de la mesa de Dios y cenamos y estamos satisfechos en Él y solo en Él por siempre y siempre y siempre. No hay necesidad para nada más. Solo el Señor Jesucristo, porque nada más jamás nos saciará. Solo Él.
Ahora, ¿por qué es importante esto como pastor, como siervos, como líderes, como cristiano dentro de una iglesia? La razón que es importante es porque vivimos en tiempos inciertos y la tentación de nuestra carne es hacer esto o hacer lo otro, encontrar propósito en esto o encontrar propósito en lo otro, escuchar los clamores del pueblo como en el Éxodo 16 y decir, ¿realmente vamos a hacer esto? Lo que tienes que entender es que lo que nosotros hacemos al reunirnos, es decir, unidos, lo único que satisface es el Señor Jesucristo. Venimos y nos reunimos para exaltarle a Él y solo a Él. Hermanos y hermanas, eso es lo que te va a llevar por los momentos difíciles y buenos. Eso es lo que te llevará por todos los momentos del ministerio, entendiendo que Jesús es el pan de vida y mi enfoque diario debe estar en Él y solo en Él, exaltándole a Él, porque Él es el único quien satisface. No es una iglesia más grande, no son más miembros, no es más dinero en las ofrendas, no es ser un mejor predicador, ni mejor cantor, ni líder, o esto o el otro. No, lo único que jamás satisfacerá es el Señor Jesús. Pon tus ojos en Él, fijos en Él. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre, y que el que cree en mí no tendrá sed jamás. Es por eso que al final de este mensaje del pan de vida, Pedro llega a esta conclusión cuando todos los otros discípulos se han ido porque se han puesto difíciles las cosas y la gente se irá en diferentes momentos. Jesús dice, ¿y qué de ustedes? Y Pedro contesta, ¿a dónde más podremos ir? Solo tú eres la vida eterna. Eso tiene que ser nuestra respuesta cada día en la iglesia. Que sin importar lo que está pasando, sin importar quién nos ha lastimado, nos haya dejado o lo que esté pasando, que nosotros digamos, ¿a dónde más puedo ir? Solo Jesús satisface. Él es el pan de vida. Él es la palabra de vida eterna, el Señor Jesús. Vengamos a Él, comamos, seamos llenos y un día estaremos eternamente saciados en el reino por siempre y siempre. Dios, te amamos y te damos gracias que tenemos vida porque tú proviste pan del cielo para satisfacernos. Dios, te pido que no pisoteemos tu gracia, sino que recibamos tu gracia cada día, entendiendo que tú eres el único que satisface. En el nombre de Jesús oramos. Amén.